Ya, vamos a resolver la última parte, ¿verdad? El literal F. Ya, el literal F me pedía que encuentre el alcance o la distancia horizontal en X, la máxima distancia que se obtuvo o que obtuvo esa pelota en el eje X, ¿sí? El alcance. Entonces, miren, para el alcance, estamos hablando del alcance. Otra vez voy a graficar. Ya. Yo tenía mi gráfica, ¿verdad? Esta es mi gráfica. Aquí está mi plano cartesiano. Ya. Aquí está mi vector velocidad inicial. Ya. Aquí forma un ángulo de 30 grados. Ya. Este vector se descompuso en dos componentes, componente en Y, componente en X. Ya. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. 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 Listo. Entonces, miren, esta pelota era una pelota, ya. Digamos que era una pelota. Esta pelota partió así. Ya, esta pelota cayó acá, ¿ya? Entonces, este punto va a ser la altura máxima, la que ya nosotros ya calculamos, que se representa con H max. Ya, la pelota llegó al suelo. Esta distancia, desde que partió hasta que llegó al suelo, esa distancia en X se llama alcance. Esa distancia se llama alcance, ¿no? Listo. Entonces, miren, yo aquí no apliqué la fórmula que les dejé en la ficha. Directamente encontré la respuesta. Porque si yo quiero encontrar la distancia en X, yo sé que el alcance en este caso va a ser igual a qué. Para encontrar la distancia en X, solamente tengo que multiplicar la velocidad en X por el tiempo. Sí, pero les había dicho a ustedes hace un momento, ¿pero por qué tiempo? ¿Por el tiempo que se demoró la pelota hasta subir? ¿O el tiempo de vuelo, el tiempo que tardó la pelota desde que partió hasta que llegó al suelo? ¿Cuál es el tiempo que debo utilizar para encontrar el alcance? Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, ¿no es cierto? El tiempo desde que partió hasta que llegó al suelo. Ese es el tiempo que yo necesito utilizar. Entonces, yo desde un inicio, cuando empecé a resolver el ejercicio, yo ya encontré la velocidad en X. ¿A qué era igual la velocidad en X? ¿Cuál era mi respuesta? 3.46. 3,46. Por el tiempo de vuelo, que ya lo calculamos, que era 0,40. 0,40. Entonces yo multiplico 3,46 por 0,40 y eso me da como resultado 1,38. Y si estamos hablando del alcance, estamos hablando de la distancia en X, ¿en qué unidades tiene que estar dado este resultado? En metros. Metros En sobre metros. segundos. ¿Cómo? No, pues a ver, alcance es distancia, el alcance es la distancia en X. Estamos hablando de distancias, ¿en qué unidades usted mide distancias? Metros. En metros, en este caso en metros. ¿Por qué en metros? Porque el inicio, el ejercicio me decía que la rapidez está en 4 metros sobre segundos. Entonces, ¿cuál es la unidad de longitud en este caso? Metros. Si el ejercicio me hubiese dicho que es 4 kilómetros sobre horas, entonces, ¿en qué unidades hubiese estado aquí el alcance? En kilómetros. Kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, siempre los datos me están dando las unidades. Entonces, el resultado sería, el alcance sería igual a 1,38 metros. Y de esta manera, mira, más rápido encuentro la respuesta. Pero algunos habían aplicado la fórmula. ¿Y cuál era la fórmula? Que el alcance es igual a la velocidad inicial al cuadrado, o perdón, la rapidez inicial al cuadrado por el seno de 2 que multiplica el ángulo y esto dividido para la gravedad. Esta era la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula. Si yo aplico la fórmula, la rapidez inicial, ese es el dato que me dio el ejercicio. ¿Cuál era el dato? ¿Cuál es el valor de la rapidez inicial? 6,90. 4. No, 4. El Cuatro. ejercicio me dio el dato, ¿verdad? 4. 4 elevado al cuadrado por el seno de 2 que multiplica el ángulo. ¿Cuál es el valor del ángulo? 30 grados. 30. Todo esto dividido para la gravedad, que es 9,8. Aquí también la gravedad la tomo como positiva, 9,8. Entonces multiplico. 4 al cuadrado es 16. Luego aquí este 2 por el 30 sería 60, me quedaría seno de 60 grados. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Y esto dividido para 9,8. Entonces ahí utilizan su calculadora. 16 por seno de 60. 6,92. No, 13,85. O yo estoy equivocado. 13,85, ¿verdad? Sí, dice. Ya, dividido para 9,8. Entonces divido
13,85 dividido, 13,85 dividido para 9,8, esto es igual a 1,41 metros. Ya. ¿Por qué varía más? ¿Por qué varían en dos, en cuántas? En 3 centésimas. ¿Por qué varían en 3 centésimas las respuestas? ¿Por qué creen? Porque en la altura pierde velocidad. No, nada de eso. ¿Por qué creen que varía solamente en centésimas? 3, 1,38 a 1,41 son solamente 3 centésimas las que varían. Sí, yo acá en lugar de utilizar dos decimales, acá la respuesta lo hubiese dejado en un decimal. ¿En qué? ¿Cómo me hubiese quedado la respuesta si hubieses dejado solamente un decimal? 1, 1,3. pero miren Cuatro. el 8 no le redondea al 3. Sí, Sí. 1,4. Y ahora me hubiese quedado 1,4. Acá el 1 le redondea al 4. Sí. No. No, entonces me hubiese quedado 1,4, 1,4. ¿Por qué me varió con 3 centésimas? Por los decimales. Por los decimales. Miren, acá solamente estoy utilizando dos decimales. En cambio, en este caso de acá, cuando yo realizo estas operaciones, utilizo una función trigonométrica, ya los decimales se me aumentan. Sí, es por esa razón nada más que aquí me varía por centésimas, por 3 centésimas. Pero ahí al final la respuesta es exactamente la misma. Sí, pero miren, aquí me voy a demorar más en obtener la respuesta, ¿sí o no? Si aplico la fórmula, Sí. ¿verdad? Me demoro mucho más. Entonces es mucho más fácil resolver el ejercicio de esta manera. Ustedes tienen en la ficha los dos análisis, ¿sí? En movimiento parabólico. Cuando el ángulo es un ángulo agudo, cuando el ángulo es un ángulo igual a 0 grados. Entonces ahí en la ficha dice que cuando el ángulo es un ángulo agudo, para encontrar la distancia en X, y la distancia en X solamente le representa con X, es igual a ¿qué? A velocidad en X por el tiempo. ¿Sí? En el análisis está esta fórmula, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces yo digo que la distancia en X, que es el alcance, miren, este alcance es la distancia en X porque está en el eje X. Es igual a la velocidad inicial en X, perdón, la velocidad final en X, que yo sé que en X la velocidad es constante, y nosotros calculamos la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X tuvimos que multiplicar el módulo del vector por el coseno de 30 grados. En este caso, el módulo del vector era 4. 4 por coseno de 30, y eso me dio como resultado, ¿cuánto? 3,46, ¿verdad? Pero también dijimos que en X la velocidad siempre es Constante. constante. Entonces, si la velocidad aquí partió con 3,46 en X, la velocidad en X aquí, ¿cuánto va a ser? 3,46. Ya, cuando llega al suelo, ¿cuánto va a ser la velocidad en X? 3,46. 3,46. Entonces, por esa razón coloqué aquí 3,46. Por el tiempo, miren, por el tiempo. Por eso les pregunté, ¿pero qué tiempo debo utilizar? Entonces, el tiempo que debo utilizar yo es el tiempo que se demoró desde que partió hasta que cayó al suelo, porque ese es el tiempo que me va a ayudar a mí para encontrar el alcance. ¿Sí? Si en cambio yo utilizara el tiempo de subida, yo encontraría solamente esta distancia. Esta distancia de aquí estaría encontrando solamente desde que partió hasta, digamos, hasta la mitad de la trayectoria. ¿Sí? Entonces aquí lo único que tengo que multiplicar es 3,46 por el tiempo de vuelo, y de esa manera obtengo la respuesta de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Y alguien, no sé de qué curso fue, que me mencionó esto. No me acuerdo quién fue, la verdad. Fue una señorita fue la que me dijo, profe, pero puedo calcular de una vez la velocidad por el tiempo de vuelo más rápido. Yo le dije, claro, obvio. Sí, es mucho más rápido. Sí. Ya, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces miren, lo que acabamos de hacer en este momento es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio que está planteado en el examen de la siguiente semana. Exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Pueden utilizar la fórmula o pueden ustedes un poquito más razonar. Claro que nos faltó tiempo realmente, porque yo sé que las clases, como les había mencionado antes, son virtuales, entonces yo no les puedo hacer participar a ustedes, y quizás como algunos de ustedes tienen fallas de conexión a internet, a veces se traba, no me escuchan, entonces es un poco difícil entender. Pero si nos dieran más el tiempo, yo haría más ejercicio con ustedes y de esa manera entenderían. Pero también es cuestión de ustedes. Por favor, revisar los videos, revisar los links de refuerzo que yo les comparto para que ustedes también se retroeduquen, ¿sí? Ustedes mismos se autoeduquen, y hay ciertas partes que quizás yo no les explico, ustedes también lo puedan reforzar mediante los videos, ¿sí? Mediante las clases grabadas o mediante los links de respaldo que yo les comparto, ¿ya? Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta?
Ahí. Oli, disculpe, ya no podemos recuperar la nota del deber que enviamos. Ya no pueden recuperar esa nota. Imagínense. lo que Lisa, les hago. disculpe, ya tomó lista. No, ahorita les voy a tomar lista.